Mi proyecto actual, señor, es consagrarme. Usted es candidato al infierno. Ya estoy en el infierno. Llamo compañero a todo el país, en los mítines le llamo compañero. Compañeros no somos. Lo veo mejor que antes. Pasaron 17 operaciones. Joaquín almorzando con un presidente de derecha por invitación del embajador español. La pregunta esta sí es buena y muy cabrona. Este es un espacio de opinión destinado a buscar verdades, con frontalidad, crítica a todos y pluralismo. El periodismo de opinión siempre asume una posición. No esperen de mí entonces imparcialidad, pero sí trabajo para ser veraz. Mis opiniones no comprometen ni representan a Canal 1. Yo respondo por ellas. Mis invitados, por las suyas. Buenas noches, televidentes de Canal 1, en señal abierta en todas las cableras del país. También por la gran señal nacional, Sonorona, AMA, 103.7 FM en radio. A través de internet estamos por Facebook Live de Noticiero 1 y cuando concluya el programa nos podrán seguir por el link que pondremos en YouTube en dos cuentas. La de Veraz, que es @veraz_tweet, como aparece allí, TWIT, y la personal, con 470,000 seguidores más o menos, de los cuales ninguno es comprado, por ese acaso, o falso. Carlos Vera Real. Recuerdo siempre que mi segundo apellido es Rodríguez, el Real lo puse porque tuve que entrar a Twitter hace 11 años cuando una cuenta falsa se tomaba mi nombre. Hoy vamos a hablar de coronavirus, información y prevención, pero sin la invitada, que era la señora ministra de Salud, doctora Catalina Andramullo, que lo sigue siendo, pero cuya ausencia lamentamos por una razón que comprendo absolutamente. Sentido pésame, señora ministra, reciba mi solidaridad y mis respetos. Su suegro murió justamente en el trance de trasladarse hasta acá y desde luego debió cancelar su presencia. Yo la entiendo y desde luego lo lamento. Pero no por eso vamos a dejar de tratar este tema urgente. ¿Y cómo lo haremos? Recurriendo a lo mejor de un panel que ya abordó esto hace un mes y a la actualización del giro que ha dado esta cuestión, puesto que ha tomado un desarrollo, para decirlo así, preocupante. Al momento de esta grabación ya son 13 los casos detectados en el Ecuador. Felizmente hasta ese rato todos relacionados con la señora que le llaman el caso primario o algo así. Digo felizmente porque significa que no hay contagio sino a través de ese único caso. Pero sorprendentemente de una manera muy rápida. California, que tiene mucha más población que Ecuador, tiene apenas al momento de esta grabación 10 casos y un muerto. Aquí no hay ninguno. Ojalá la señora Lamilla, que está muy grave, se recupere. Pero es de prever, según los informes de los entendidos en esta enfermedad, que resulta inevitable que esto crezca hasta un momento en que la curva de ascenso comience el descenso, como ya ha ocurrido en China. Allá, que fue donde esto comenzó, después de medidas drásticas de control e información extremas, el golpe económico para China ha sido enorme y para la repercusión en el mundo también, la curva ha empezado a caer. Acá está en un proceso distinto, ha empezado a ascender y en muchas partes del mundo también. ¿Cómo empezó esto en los últimos días? Cuando la ministra Andramullo dio una conferencia de prensa de un sábado de mañana que había llegado el virus aquí. El gobierno nacional ha seguido todos los protocolos correspondientes y ha tomado todas las medidas de prevención necesarias ante una declaratoria por parte de la Organización Panamericana de la Salud del que el coronavirus es una emergencia de salud pública de interés internacional. Sin embargo, así como ya ha ocurrido en 54 países, las medidas no impidieron que el virus ingrese. Y hoy tenemos que informar que tenemos el primer caso confirmado de coronavirus en el Ecuador. Se trata de un caso importado, una ciudadana ecuatoriana que reside en España, que ingresó a nuestro país el 14 de febrero sin sintomatología. Noten cómo la ministra hace notar que después de que en 54 países hubo el contagio, recién hubo el nuestro primero.
Segundo, que la señora Lamilla entró sin síntomas, y eso es, hasta donde hemos investigado, cierto. Después, algunos dijeron que no, que ya venía con síntomas, que ella había dicho que tenía malestar. No es cierto. ¿Cómo lo he verificado? Con su sobrino, que no ha tenido contacto con ella, pero que a través de la radio fue a defender la posición de la familia, quien ha sido vejada, acanallada, aislada, perseguida, acosada. Por un lado, en redes sociales, publicaron la foto de la señora, el momento en que salía de una clínica particular, en fin, terrible. Y luego, aislados de ellos en Babahoyo. La señora llegó sin síntomas. Es decir, ya tenía el virus, pero era lo que llaman los especialistas asintomáticos. No falló el control. Si hubiera habido las pistolas estas de temperatura, no le hubieran detectado temperatura alta porque no la tenía. No tenía tos seca todavía, ni los otros síntomas del malestar, dolor de cabeza intenso. Poco después de eso, pasamos de un caso a 5 casos. Y lo anunció también la doctora Catalina Andramuño. En la mañana informamos que el cerco epidemiológico de 149 contactos se amplió a 177, de los cuales el núcleo familiar primario, es decir, el más cercano al caso índice, al caso primario, a la señora positiva, han resultado 5 casos positivos para COVID-19, los cuales se encuentran con una sintomatología leve. Los estamos vigilando, los estamos controlando, seguimos haciendo el monitoreo y la vigilancia constante. Al momento son ya 13 los casos. Y cuando se hizo el anuncio primario, no secundario, se produjo una comprensible situación de nerviosismo y miedo en la población. Yo no le llamaría pánico. No hubo saqueo, hubo preocupación, hubo concurrencia masiva a las boticas. Vean ustedes algunas imágenes de lo que ocurrió en Guayaquil. Acá hubo colas. Inclusive me tocó estar en Fibeca el sábado de mañana, en aquella que queda en Quito por la 6 de diciembre y Portugal. Y allí había cerca de, fácilmente, 60, 80 personas. Mi turno para pagar fue el 147 y lo que se agotó enseguida fue el alcohol y fue el antibacterial. Cierto, la gente no tomó medidas a tiempo a pesar de todo lo que se le ha dicho e insistido. Así ocurre aún en países mucho más cultos hasta que vio el mal inminentemente cerca. Aclarado esto, les quiero recordar que a propósito de lo que ocasiona en la población esta enfermedad, realizamos aquí un panel a cuyos expertos doy paso enseguida, con la presencia de un infectólogo, el doctor Washington Alemán, del doctor Francisco Andino, exministro de Salud en el gobierno de Alfredo Palacio Lucio Gutiérrez, no estoy seguro. También un experto entendido en seguridad industrial, a propósito de eso, las mascarillas de quien entrarán luego, y Torres se llamaba, no se me viene ahorita el nombre, del delegado que mandó la ministra de Salud acá para hablar del tema y definirlo. Cabe entonces recordar qué dijeron aquí. Lo más importante es saber el origen de este coronavirus, donde se localizó los primeros casos en Wuhan, y que al principio lo teníamos como enfermedad zoonótica, que pasan precisamente de especie animal a la especie humana, y que ya a finales de diciembre comienza a notarse que hay un paso o un contagio de persona a persona, y siendo la vía respiratoria una de las condiciones de transmisibilidad más rápida, obviamente tuvieron casos que hoy por hoy están determinados precisamente en una zona mayoritaria que es la República de China. Bien, yo le pedía hace un rato, doctor Washington Alemán, diferenciar entre su especialidad, infectología, y la de Francisco Andino, epidemiología. ¿Cuál es la diferencia? La infectología es el estudio clínico de un médico formado en enfermedades infecciosas, con componente epidemiológico, de manejo clínico de pacientes, de cualquier enfermedad infectocontagiosas, y probablemente también con mucho componente en salud pública. ¿Y la epidemiología? La epidemiología es un estudio de la salud pública, también forma parte de las enfermedades infecciosas, pero está dedicada al comportamiento, ¿no?, epidemiológico, o sea, cómo es que las enfermedades se pueden direccionar para su estudio adecuado. Hecha esa diferenciación,
Usted es también máster en epidemiología, ¿verdad? ¿Qué instrucciones tiene como jefe de la Zonal 8 de Salud, Guayaquil y otras zonas? ¿Qué le han dispuesto usted a hacer frente a este problema? Bueno, las instrucciones van en el sentido de abordar todas las medidas, principalmente informativas y de prevención. Esto obedece al cumplimiento del Reglamento Sanitario Internacional. Todos los países están sujetos al Reglamento Sanitario Internacional. Esta es una versión especial de Veraz sobre coronavirus, información y prevención. BH Group, asesoría jurídica y de imagen. Bien, estaba verificando una serie de datos que hacen llegar mientras transcurre la grabación, que les recuerdo se emite por Canal 1 en señal abierta en todas las cableras del Ecuador. Estamos también a través de la gran señal nacional, Radio Sonorama 103.7 FM en todo el territorio ecuatoriano. A nivel planetario por internet, casi digo el sistema de la radio. Facebook Live, @noticiero1. Y concluyo este programa que hemos denominado Coronavirus, Información y Prevención. Tendrán ustedes el link en las cuentas del programa, que son @veraz_tweet y @carlosverarreal para que lo puedan seguir. Este grupo de expertos que escuchamos hace pocos instantes se ocupó de explicarles a ustedes a tiempo, hace un mes, qué es esto de lo cual seguimos hablando y muchos no entienden todavía. El coronavirus, una variedad de influenza, con un nivel de mortandad mucho más bajo que la influenza común. Datos de los Estados Unidos son impresionantes en eso, de 230,000 personas que les da influenza ya, cuántas mueren mucho más que las que tienen ahora coronavirus, pero en fin, como para los muy ancianos o con las defensas muy bajas, o los muy niños con defensas muy bajas, o con las personas ya con una enfermedad preadquirida, con las defensas muy bajas, puede ser peligroso y a veces es mortal. El miedo crece. Para que eso no crezca, hicimos ese panel. La Organización Mundial de la Salud es la que da los lineamientos y los parámetros y el paraguas que todos los países tienen que cumplir. Primero pasas en clasificación de un caso. Entonces, la clasificación de un caso es sospechoso, probable y confirmado. El sospechoso, todo paciente que viene del sitio donde se encuentra la epidemia o haya tenido contacto con la persona que está confirmada con el coronavirus. El probable, el que tiene... Aunque no presente síntomas. Aunque no presente síntomas, pero si yo ya tengo personas que están ahí, yo lo tengo que tener en consideración porque entra dentro del plano de mi vigilancia epidemiológica. Pregunto, si al momento en que llegó este ciudadano chino al hospital, a emergencia, alguien por coincidencia no estaba con mascarilla, en emergencia muchas veces yo he visto en hospitales gente sin mascarilla, ¿ese ya es sospechoso? Lo que podríamos nosotros decir que es un contacto, y si prácticamente estuvo muy cercano, porque no es porque yo estoy a 4 o 5 metros, ya estoy considerado como sospechoso. Tengo que tener ciertas condiciones, además de que las gotitas, el virus tiene cerca de 5 micrones, y eso es lo importante para la prevención y la protección. Micrones? El tamaño que tiene precisamente la gota, por donde prácticamente la gotita de fluye, puede llevar el virus a la otra persona receptora. Eso es casi invisible. Es invisible. ¿Cuando uno estornuda, bota esta cosa? Claro, a veces son los elementos que uno tiene que tener en consideración. ¿Cuando uno y de ahí, tose también? Claro, por eso que hay medidas precisamente de contención. Respira? Tienes que tener cierto grado de proximidad. Empecemos por un video didáctico que a buena hora puso el doctor Vic, explicando qué es el coronavirus. Se estableció el término coronavirus por el prefijo corona, que denota dicha apariencia en las proyecciones estructurales de su superficie. Se considera como el principal agente viral veterinario que afecta el tracto respiratorio y gastrointestinal, así como el sistema nervioso central y el riñón. Los coronavirus son un grupo largo de virus que pueden causar varias enfermedades en animales y más recientemente en humanos. Este es el Novel Coronavirus 2019. La incubación puede tardar entre 2 a 14 días antes de que los síntomas aparezcan.
Su principal forma de transmisión es aérea. Los coronavirus se transmiten con menor eficacia que la influenza, pero en proporción dan más casos graves. Algunos de los síntomas que causan son fiebre, tos, malestar general, falta de aire y distrés respiratorio. La leucopenia o linfopenia fueron encontradas en los estudios de laboratorio. Los grupos de riesgo son adultos mayores, inmunodeprimidos y personas que tengan enfermedades crónicas. La mortalidad se encuentra entre 2 al 10%. El diagnóstico se realiza por medio de un estudio llamado PCR. Para los coronavirus no tenemos medicamentos antivirales ni vacunas, solo medidas de soporte. Pero ni aún porque hicimos paneles como este, ni aún porque hubo una campaña en radio, poca en televisión, alguna en redes sociales, ninguna porque varios meros influencers se ocuparon de esto, ni aún así el asunto terminó de entenderse hasta que llegó. Y la reacción del gobierno también fue drástica al principio. Resolvieron cancelar eventos masivos en las provincias más cercanas, Babahoyo, donde se detectó el caso, y Guayas. Sobre eso le pregunté a la ministra Andra Muñoz cuando estuvo en mi programa de radio Así Amaneció. Lo recomendable es que las personas no asistan a eventos masivos. El gobierno tomó la decisión de suspender por 15 días los espectáculos tanto en Guayaquil como en Babahoyo. Eso es una medida que la hemos tomado. ¿Qué clase de espectáculos? Todos los que tengan concurrencia masiva de personas. Eso es una decisión que ya debemos tomarla como gobierno, pero la recomendación... ¿No cree que deben cambiar? Señora ministra, más casos hay en España que acá y la gente va al fútbol. Si ustedes llegan al extremo de precauciones que yo puedo comprender, van a alimentar lo que no quieren, el pánico, y van a frenar económicamente este país. Bueno, creo que lo entendieron. Ya hablaremos de por qué. Pero antes de eso, salió al paso también la ministra María Paula Romo, de quien vino la disposición, y dijo que obedecía a protocolos internacionales para aclarar a qué se referían con esta cancelación de espectáculos y dejar en claro que era hasta evaluar mejor la situación. Así lo dijo la ministra de Gobierno. Los espectáculos masivos se mantienen suspendidos en Guayaquil y en Babahoyo mientras se evalúe que estos pueden ser un riesgo de contagio masivo. Por eso hay algunas personas que dicen, pero ¿por qué no se han suspendido otras actividades? No es lo mismo una escuela, un aula de clase, una sala de teatro, no es lo mismo que ir a un estadio en donde hay 30.000 o 40.000 personas en el cantón en donde tenemos una persona contagiada. Entonces estamos siguiendo los protocolos. Esta misma tarde ya tendremos nuevas reuniones con los ministros. Yo estoy en comunicación permanente con la ministra de Salud y lo que corresponde en este momento en el país, que se ha convertido en el país 55 en tener la presencia de una persona contagiada, es lo que corresponde es seguir los protocolos. Bien, felizmente se reconsideró eso, pocos días después. Barcelona, Liga de Portoviejo jugaron un sábado sin público en Guayaquil. Barcelona Independiente ya jugaron con público el miércoles pasado. Poco público, desde luego. E incluso a Quito, al partido Liga River, fue poca gente. Es decir, la gente está todavía muy asustada o nerviosa. Pero lo que le decía la ministra de Salud en la radio, vale reiterarlo aquí. Cuidado, el impacto económico es peor que el virus. Cuidado el frenazo que esto va a significar para la economía, que ya es significativo. Por ejemplo, China ha dejado de importar y nosotros somos uno de los países principalmente exportadores a China. Camarón, solo para mencionar un rubro. Flores, otro rubro. Y eso tiene un perjuicio enorme para el país. Contraemos más o frenamos más la economía de lo que ya está. Cuidado. Con todas las previsiones y precauciones del caso, especialmente a cada rato usar estas cositas, ¿ya? Hacer esto con las manos durante un minuto, no me voy a tardar un minuto delante de ustedes, pero de la manera que han explicado que se debe hacer, así intensamente, con cada dedo, luego rascándose aquí, luego rascándose acá, a cada rato, y con la explicación que ya van adelante por qué el asunto se puede prevenir. Luego, si no se lo hace con frecuencia, a cada rato, no llevarse las manos a la nariz, la boca, los ojos, para mí es muy complicado, porque tengo el tema de cogerme los bigotes. Entonces casi que tendría que maniatarme. Todo eso fue entendiéndose y asentándose poco a poco. ¿Ya? El riesgo que se corre, ciertamente, porque los espectáculos masivos no estén cancelados, es significativo. Y ahí la responsabilidad es de ustedes.
No acudir si tienen algún síntoma de influenza o parecido, aunque no sea coronavirus. No acudir. Y tomar todas las precauciones que ya conocen que se están divulgando. Vamos nuevamente al panel que armamos aquí recién para entender mejor este fenómeno. Yo creo que lo que tenemos que tener claro es que los médicos no tratamos coronavirus. Los médicos tratamos son infecciones respiratorias pulmonares, en donde las etiologías, las causas, son múltiples. No existe una medida exclusiva para coronavirus. Existen medidas para infecciones respiratorias altas, para infecciones respiratorias bajas, para virus, para bacterias. Las normas no son por gérmenes. Las normas son manejos protocolarios para todas las enfermedades. Entendido. En este país tenemos más problemas con influenza. En este país, en este momento, la influenza no está con nosotros. ¿Por el AH1N1? Exactamente. ¿Y ha habido muertes por eso? Exactamente. Han habido pacientes que se han complicado, ¿no? Y probablemente, si tú me lo preguntas como especialista, yo tengo más temor en la influenza que en el coronavirus. Ya, enseguida veremos por qué. Sigamos con el coronavirus, que, como dice el doctor Alemán, nos provoca una alarma mayor a la que deberíamos por la incidencia mundial. ¿Qué instrucciones han recibido ustedes como profesionales del Ministerio de Salud? Bueno, la vigilancia epidemiológica, primero hay que aclarar esto, la vigilancia epidemiológica en los puntos de encuentro, que son aeropuertos y puertos, se realiza las 24 horas en los 365 días. No es cierto. La ministra de Salud fue a putear el día lunes, al mediodía, porque no lo estaban haciendo en el hospital, en el aeropuerto aquí, sí lo estaban haciendo en el hospital de Quito. ¿A quién le reclamamos? Yo llamé al aeropuerto y me dijeron, no hemos recibido instrucciones del Ministerio de Salud. Y le dije, ¿ustedes están esperando que le den instrucciones del Ministerio de Salud? Si no las han recibido, tómenlas ya. Es que nosotros no podemos detener pasajeros, ni chequear pasajeros, y peor deportar. ¿Qué hijo de madre? Le explico, yo estuve en esta reunión. La vigilancia epidemiológica se realiza en conjunto con todos los actores de los puntos de entrada. Por ejemplo, en el puerto... ¿Desde cuándo, doctor? Todo el tiempo. Son situaciones que es el cumplimiento de la reglamentación internacional de sanidad. ¿Quién la realiza? Yo no he visto a nadie médico chequeando allí. Lo que he visto es la gente del Fusarium 4T, no sé qué. A eso voy. No se trata de chequear a los pasajeros. Se trata de detectar personas que puedan sugerir, que puedan tener algún signo o síntoma que sugiera ni siquiera el caso, sino la sospecha de un caso. Si es que las personas lo dicen. Si no lo dicen, ¿cómo se enteran? Pero así funciona la vigilancia. Le doy un ejemplo. ¿Quién reporta eso? La persona si se siente mal. Y si no lo dice, pasa nomás migración. Hagamos el ejercicio. Se baja el pasajero, pasa por migración, La Manga, pasa por la aduana. En ese trayecto, digamos que el médico no le vio toser. Tosió en aduana. Entonces el personal de aduana notifica al personal de vigilancia de que esa persona ha tosido. Le sacan de la fila, hay un médico, también está... No, fuera de broma, ¿dónde está escondido? Hay un punto de vigilancia en el aeropuerto y también en el puerto. Entonces, yo no lo he visto. Nosotros hemos estado yendo constantemente a verificar, a supervisar de que sí están ahí el personal. Okay. Incluso ahora está fortalecida la vigilancia con más personal, no solamente por el tema de detectar signos y síntomas, sino por el tema de promover las medidas de prevención y la parte informativa. Tras esta pausa, el tema más recurrido, las mascarillas. También lo explicamos aquí. Inclusive verán cómo me pruebo una. Me despeino y lo que le preocupaba al productor es, estás despeinado. ¿Ya? En vez de, a mí qué diablo que esté despeinado, me la tengo que estar despeinado. Te la has puesto mal. Solo es debajo de una oreja de ser. Ya sí, estaba nada más ilustrando el tema. Ya para los expertos hay videos de esa cuestión. Ya van a saber ustedes lo que dice alguien respecto a mascarillas, porque también hubo una tendencia a comprar mascarillas y, por ejemplo, dejar a niños con cáncer que la necesitan sin mascarillas. ¿Por qué las necesitan? Porque tienen sus defensas muy bajas, los enfermos de cáncer. Así que yo puedo entender las precauciones excesivas, pero a veces generan un daño inesperado. Con esto y otras acotaciones del panel, volvemos en este programa sobre coronavirus, información y prevención. Es retransmitido simultáneamente por Sonorama FM, la gran señal nacional.
Proseguimos, este es un programa especial sobre coronavirus, información y prevención. En él hemos tenido que prescindir por una emergencia familiar de la ministra de Salud, que ya estando rumbo para acá, se enteró del fallecimiento de su suegro. Le reiteramos nuestra solidaridad y nuestro pésame. Pero dicen que no hay mal que por bien no venga. Nos da la oportunidad, a nosotros televisivamente hablando, de rehusar mejor y repetir ciertos fragmentos de un panel que hicimos del tema a tiempo, un mes atrás, con el infectólogo Washington Alemán, el exministro de Salud Francisco Andino, el representante Torres del Ministerio de Salud, acá en la Zonal 8, creo que es esta, o 9, enviada por la... 8 es, Zonal 8, enviada por la ministra de Salud. Zonal 8 comprende Durán, San Borondón y Guayaquil. Y un experto en seguridad industrial que tuvimos en el estudio de Quito. Y tratamos un tema que el sábado pasado fue muy bien abordado en un programa denominado Activados por la Salud, que es un ejemplo de para qué deben servir las cadenas nacionales. Más de eso, Gabriela Roba. Lo armó en 6-8 horas, 8 a 9 de la noche. Fue sábado 29 de febrero. Y ahí Vladimir Ramírez dijo esto sobre las famosas mascarillas. Bueno, hemos repetido varias veces que la mascarilla no es la solución al problema. La mascarilla es una prenda de protección de la familia o de la persona que usa la persona enferma para evitar seguir contaminando a más personas. En la actualidad no tenemos un nivel de contagiosidad como para decir que vamos a salir a la calle y vamos a necesitar salir con una mascarilla. Eso tenemos que sacarlo de la cabeza y tratar de controlar o utilizar los medios más factibles de control, que son lavado de manos y aprender a estornudar de manera... Ok, aclarado ese tema. Ahora, volvamos al panel que hicimos aquí hace un mes. Ahí tratamos también el asunto de las mascarillas, ¿ok? Y algunos elementos más con los expertos que ya les recordé quiénes son. Veámoslo. ¿Qué tipo de mascarillas son las que hay que usar? ¿Por qué se han agotado estas que me dijeron que no sirven el otro día? Estas que tampoco sirven para efectos de la protección que la gente quisiera tener del coronavirus. Y sin miedo a hacer propaganda, el modelo ideal me dijeron es la 3M N95. Este es R95. Pero resulta ahora que la N95 no es la única, que hay una categoría de varios tipos según el nivel de protección que se tenga que tener. Hablé con una ecuatoriana en Wuhan anteayer en la radio, se me va el nombre en este rato, y dijo que ya se le agotaban las mascarillas. La puse en contacto después con el embajador del Ecuador en China, doctor Carlos Larrea, que dijo que iba a ver cómo les mandaba una provisión de mascarillas de allá. Hay 1.400 ecuatorianos en China, cerca de 9 estudiando en Wuhan. A Dios gracias, hasta ahora ninguno contagiado. ¿Cómo proceder con esto? Bienvenido. Muchas gracias y buenos días a los demás panelistas y buenos días a todos los televidentes y seguidores de este programa. Es importante entender primero que hay... Este tipo de productos son diseñados y fabricados para protección industrial, es decir, para personas que están expuestas a cierto tipo de contaminantes en puestos de trabajo. Una categoría de los contaminantes que se pueden encontrar y de los cuales hay que protegerse es lo que se llama material particulado. El material particulado es algo muy común en la industria y casualmente las gotitas que un enfermo podría generar cuando tose o estornuda se comporta como material particulado. Es por eso que a lo largo de la historia, cuando se han dado este tipo de problemas o problemas similares, las personas comunes y corrientes tratan de utilizar este tipo de productos para protegerse de ese material también particulado. Sí. Ahora bien, las mascarillas, que es como esta que yo tengo en mis manos, es un dispositivo que no ofrece protección respiratoria.
las partículas que, digamos, uno puede encontrar en el puesto de trabajo o cuando la persona está expuesta a estas gotitas de la tos o el estornudo de un enfermo, tienen un tamaño muy pequeño. ¿Sí? Decía el doctor hace un momento que tenían un tamaño de 5 micrones. Para que la audiencia tenga una idea, un micrón es una milésima de 1 milímetro, es decir, es algo muy pequeñito. Para que tengan una idea, los respiradores, y así los llamamos los que estamos en este medio, se prueban con un aerosol de un tamaño de partícula de 0.3 micrones. Eso significa que obviamente este tipo de partículas no van a poder atravesar este tipo de filtros como los que yo tengo en este caso, ¿sí? Lo clave es que hay que entender que hay diferentes tipos de niveles, diferentes tipos de categorías. La norma de Estados Unidos es una de las más difundidas en el mundo. De hecho, en Ecuador se utiliza también la norma de Estados Unidos, entre otras, por supuesto, y hay varios niveles. El nivel inicial, es decir, el primer nivel de protección es el que se conoce como N95. El N95 es el primer nivel de protección, por lo tanto, diríamos que los siguientes niveles engloban también al N95. Nos queda mucho más que reportar y me tocó hacerlo personalmente. Ya verán ustedes lo que hice con este aparatejo en una aplicación que se llama Twitter Live al llegar a Tababela el viernes 28 de febrero por la noche. Ya van a ver. Con eso y más, volvemos enseguida. Les reitero, esta es una versión especial de Veraz con un panel que lideramos respecto al coronavirus y con los últimos acontecimientos que han generado noticia para que la actitud sea positiva, proactiva y no reactiva y más serena. Yo no soy de los que a cada rato dicen calma, por favor, calma, por favor, calma, por favor. Sí, facilito pedir calma cuando por todas partes viene información de que no hay que estar calmado. Para eso, información y prevención, así se llama este panel. Y justo por eso, apenas llegué a Quito, viernes 28 de febrero, 19:14, me pareció oportuno reportar algo que sí estaba haciendo el gobierno y el Ministerio de Salud. Véanlo. Buenas noches, acabo de llegar al aeropuerto de Tababela y una grata sorpresa. Vean, aquí está el termómetro que mide la temperatura de los pasajeros. Operando, les apunta a las personas a lo que ven que se bajan y registran la temperatura. ¿Ya? A mí me lo hicieron también. Estoy transmitiendo en vivo por si acaso. ¿Ya? Y aquí está una persona del Ministerio de Salud que me imagino que es poniéndole en las manos a quienes quieran. ¿Cómo se llama eso? ¿Desinfectante? ¿Antibacterial? Ok. Entonces, sí se está cumpliendo con las especificaciones que habíamos pedido. ¿Y cuál fue la novedad? Enseguida llamó Medio Mundo, escribió a Twitter, no ocurre en Guayaquil, solo es en esa escalera donde tú bajaste, es porque sabían que ibas en el vuelo. En los puertos no se está haciendo, en las fronteras mucho menos. Desde entonces acá se ha corregido y ampliado la medida. Asimismo, esas pistolitas o pistoletas, no sé cómo se llama esa vaina, creo que es Term Detector, tiene algún nombre especial, valen $14.99. $14.99. La temperatura que registré cuando hablé con el operador, yo fui de 36.5. Y él me dijo, por supuesto, por eso lo dejé pasar, no es sospechoso. Hay otros que dicen que no sirve de nada. Bueno, es una medida por lo menos para tranquilizar a la gente porque vi que hay algún interés. El reclamo fue, ¿y qué pasa si alguno va con coronavirus y contagia al empleado del Ministerio de Salud que no tenía mascarilla? Cierto. A la que te puso el antibacterial que no tenía mascarilla, verdad. ¿Por qué no están esos empleados también todos de blanco? Les digo, por Dios, eso aumentaría la preocupación. ¿Ya? De entonces acá se ha aumentado el nivel de control, pero tenemos que contribuir no solo con reclamos,
sino con actitud. Y cuando haya un reclamo, ser puntual, como lo que me dijeron ese día. Y de paso, ni bien lo reporté, supe que hubo correctivos. Para completar estas indicaciones, en este panel del sábado, por la noche fue 29, ¿verdad? De 8 a 9 de la noche, denominado Activados por la Salud, donde compareció la ministra de Salud en vivo, donde aceptaron preguntas en vivo, sin conocer quién preguntaba y sin filtro, lo cual es una cosa que saludo, una demostración de transparencia y de valentía inédita en un gobierno, con todos los problemas que eso ocasiona. Uno, que pregunten barbaridades, y otro, que no aprovechen el espacio, como pasó. Pero el resultado fue positivo. Directamente la población le estaba preguntando a la principal, no a la única responsable. De paso, recién después de algunos reclamos que hicimos, los demás ministros se activaron. Algunos no le contestaban el teléfono a la ministra de Salud. No le contestaban el teléfono a la ministra de Salud. Yo sé por qué les digo. Si no trabajan en fin de semana, algunos. Bien, en ese programa hubo esta instrucción de uno de los expertos que acompañó a la ministra sobre por qué lavarse las manos tan frecuentemente y tan intensamente. Alfredo Bruno. Algo tan sencillo y tan común como el lavado de manos va a afectar a la estructura del virus. ¿Por qué? Porque en su envoltura va a tener algo que se llama lípidos. Los lípidos, como se conocen normalmente, es la grasa. Y ustedes conocen que el jabón va a destruir y va a cortar la grasa. Al momento que corta la grasa de la envoltura del virus, queda expuesto su material genético y este se vuelve totalmente inocuo y ya no es infectante. Entendido, ¿no? Ok. Otros aportes frente al coronavirus, información y prevención, los rescatamos del panel que hicimos recién. Esa máscara N95 entiendo que cuesta entre 4 y 5 dólares, está agotada, dura, según me dicen también, una semana aproximadamente. Si no hay esa, ¿es posible usar o es útil otra como esta que conseguí aquí que es R95 u otras categorías de la 95? Sí, sin ningún problema. Ok. ¿Qué determina la duración de la máscara? ¿Cuánto tiempo se puede usar? La duración depende de varios factores que, digamos, pueden ser muy variables. Ahí hay que seguir los protocolos que indiquen las instituciones de cuidado de la salud cuando ellos determinen que hay que utilizar este tipo de protección para esos casos. Ya, lleguemos hasta ahí, ingeniero. En esta parte, disculpen esto, pero es importante para ilustrar. Si ya estoy despeinado, ¿y qué? ¿Qué hago ahora? Me pongo a peinar, déjame despeinado, tranquila. ¿Ok? Esto, según entiendo, no sirve, ¿verdad? Sí, sirve para ciertas cosas. A ver. Lo que pasa es que esta es para la protección del cuidador. ¿Esta de aquí? La de N95, la que tiene muy baja polaridad, es decir, que no ¿Quién permite es el cuidador? El cuidador somos los profesionales de la salud. El que no esté enfermo. El que no esté enfermo. Somos los que tenemos que cuidar al cuidador. Ya. Eso también es parte. ¿Esto para quién? Este es para la persona que tose, para la persona que tiene gripe, que en realidad llega a un sitio cerrado o está en su casa. Entonces evita que se expandan las gotitas para de fluido. El de coronavirus esta no sirve. Sirve para que no disemine a otras personas. Okay. Entonces, ¿y esta de acá? Esa de allí no tengo la calidad que tiene, así es que tóquela ahí. No serviría, no lo podría yo referir, pero esto nos serviría para proteger Esto es chimbo, parece comprado en la bahía. Viene a ser el papel muy parecido al de las quirúrgicas. Que claro, podría servir más bien para la contención respiratoria del enfermo, de la persona que tiene sintomatología. Okay, estamos hablando de protección. Antes de seguir con el doctor Washington Alemán y con el doctor Wilfrido Torres, veamos otro aspecto de ese video didáctico del doctor Vic sobre protección. La estrategia de control de esta nueva enfermedad está basada en 3 pilares fundamentales: la detección temprana del caso, su aislamiento y el manejo de los contactos. La mejor estrategia para limitar la transmisión dentro del hospital es el aislamiento. El personal de salud que lo atienda debe usar mascarilla, lentes protectores y debe lavarse las manos antes y después de atender al paciente. Hasta ahí, lavarse las manos decían 40 segundos por lo menos. ¿Por qué, doctor Alemán?
Mire, probablemente hay dos cosas que hay que dejar claro. El virus, si yo estoy enfermo, cualquier virus que a mí me afecte la vía respiratoria, no viaja más de 1 metro, ¿no, verdad? Yo toso, o yo respiro, o tengo estornudo, y la distancia que este virus viaja es menos de 1 metro y cae en cualquier superficie en donde probablemente la va a contaminar. ¿Qué quiere decir esto? Que la primera medida de prevención, cuando yo estoy frente a un paciente que está tosiendo o que tiene un problema respiratorio, es ponerme a 1 metro de distancia. Solo con eso ya tú garantizas un alto porcentaje de que tú no lo respires. ¿Ya? Segundo, las manos entran en contacto frecuentemente con muchas zonas inertes, en donde probablemente hay virus. Entonces, si yo hago esto y hago esto, probablemente me voy a contaminar. Por eso que el principal pilar, como bien lo decía el video, es que la gente se lave las manos. ¿Jabón normal? Jabón normal líquido, agua y toallas descartables de papel. ¿Por qué el antibacterial sirve? O sea, el jabón líquido, el jabón y agua es lo ideal, pero en este momento el alcohol gel lo ha reemplazado en eficacia y facilidad. Ahora sí, última pausa. Y me ven chequeando el libreto o el guión porque lo hemos improvisado sobre la marcha ante la contingencia que la ministra de Salud no pudo venir. Cuando volvamos, 2 preguntas de eminentes médicos. El cardiólogo Edgar Lama y el exministro de Salud, Luis Sarracín, quien además es un fenomenal articulista de Expreso. Muy oportunas a propósito de la coyuntura. Adicionalmente, mi conclusión y recomendación. Parte final de este especial verás sobre coronavirus, información y prevención, con los expertos que ya les recordé quiénes son. Ok, aclaremos entonces hasta ahora qué ha sido falso o exagerado. O sea, yo creo que el falso es porque hay muchos rumores en redes sociales de que probablemente hay que utilizar mascarilla para toda actividad, por ejemplo. Correcto. Y no es lo adecuado. Ok. Lo otro, usted me decía que hay un estudio de 481 casos. 425 casos ya fue reportado a través del Journal. Y en realidad yo quisiera hacer una aclaración en esto de la paradoja de la comunicación y tú que eres comunicador. ¿Cómo no? Estamos hiperconectados, pero estamos desinformados. Y eso es una paradoja. Repítalo. Estamos hiperconectados, pero estamos desinformados. Correcto. Entonces tenemos que seguir los canales regulares y de la gente seria y no andar replicando cosas que verdaderamente no tienen a bien. Los canales regulares, ¿qué deberían hacer? ¿Con qué frecuencia informar? Porque lo que pasa también es que si los canales regulares, ante una situación así de preocupante, no tienen información frecuente y creíble, aunque no tengan nada nuevo que decir, ojo, por ejemplo, han pasado 48 horas del caso y no hay síntomas. Han pasado 50 horas del caso, van 60 horas del caso, porque si no, el silencio es mal interpretado. Sí, bueno, esa es una sugerencia. Yo creo que hay que hacer boletines informativos, periódicos de 1 o 2 veces al día o la frecuencia que crea la autoridad sanitaria. Ahora sí, el estudio que usted mencionó, ¿qué dice el Journal? ¿Qué es el Journal? El Journal es una revista de impacto que verdaderamente es referente a lo que nosotros buscamos en la literatura médica para poder establecer elementos. Yo quiero partir de algo. China va a ser recordada en los anales de la historia de la medicina desde John Snow hasta la fecha. ¿Por? Por 42 millones de personas estar en cuarentena. Entonces ellos han hecho la contención interna y no la contención externa. Es decir, han evitado exportar casos. Ese es el primer elemento. Tienen 6.000 casos, 132 fallecidos, una tasa de letalidad de 2.2 y la R que se ha sacado en el estudio de los 425 es 2.2. ¿Qué significa la R? La R es la cantidad de frecuencia que uno puede transmitir a las personas. Es decir, ¿hasta ahora le parece a usted un manejo exitoso? Me parece que antes que no teníamos tanta información, estábamos muy preocupados. Pero ahora, conociendo, por ejemplo, yo viví el tema del SARS, fue mi época, el 2003, aquí llegaron 4 casos sospechosos y al final de cuentas nunca tuvimos un caso autóctono. Entonces definitivamente eso significa
que hay que tranquilizar a la comunidad. Entonces, esos 2.2 cuando tengamos casos autóctonos. Ya. ¿Sabe cómo se tranquiliza la comunidad? Comunicando. Eso, no pidiéndoselo. Tengan calma, por favor, y por todas partes me bombardean con cosas. Dando información veraz. Para eso este programa. Ahora, usted mencionaba, las redes sociales a veces saturan con cosas. Veamos esto y lo comentamos todos. Miren, esto es de las cosas que más temor o miedo provocó. Es un video de pacientes o afectados de coronavirus, supuestamente lo puede ver sobre su izquierda, doctor Alemán, allá, o acá, que caen y se desploman de repente en la acera, y hay otro más dramático todavía que está transponiendo un filtro de seguridad, de repente se desploma, van a ver ustedes que el guardia ese sale de la cabina allí, ese de allí, y atiende a la persona. Eso puede ser una dramatización, eso puede ser un montaje, o eso puede ser cierto. Les pregunto, las personas que están afectadas por esta cuestión, ¿de repente se desploman así? Este señor que aparece en un hospital o en una emergencia temblando, ¿esos son los síntomas o estos son distorsiones del tema? Yo creo que son distorsiones porque está claramente establecido que el coronavirus afecta la vía respiratoria baja. Cuando te digo baja, produce neumonía. A diferencia de la influenza, que afecta la vía respiratoria alta y por eso es que produce mucho estornudo o mucho goteo. Es decir, los pacientes graves, porque el coronavirus puede ir de una cosa leve hasta una cosa grave, ¿no? Muy amplio. Pero los pacientes graves son los que acuden a los hospitales por neumonía, por falta de aire, por tos, por fiebre. Si ese paciente que tuvo neumonía tiene otra enfermedad, ejemplo, si es un diabético que le da coronavirus, probablemente la severidad o las complicaciones no van a ser del coronavirus, probablemente van a ser de la diabetes. Si ese paciente tiene insuficiencia cardíaca y le da una neumonía por coronavirus, es probable que ese paciente no se complique por el coronavirus, sino por una descompensación de su insuficiencia cardíaca. Entonces hay que tener claro que por eso es que cuando uno ve los datos que decía Pancho, ¿no?, de la dinámica de la enfermedad que ya la tenemos. Coronavirus, información y prevención. Lo cerramos con una opinión que le pedimos al doctor Edgar Lama, cardiólogo, quien es uno de los puntales de la Clínica Kennedy. Solamente quisiera hacer una pregunta. ¿Qué medidas piensan tomar para aumentar la confianza y disminuir el pánico? Es decir, de información y de educación comunitarias acerca del coronavirus. Me atrevería a sugerir que se incentivara campañas de educación a través de las redes sociales. Coincido con la última exhortación de Edgar Lama. Hacen falta más campañas informativas y mejores campañas informativas. Siempre será insuficiente, cierto, ¿ya? Y siempre habrá gente inconforme también. ¿Ha mejorado lo que se hacía? Desde luego. Pero se requiere mayor frecuencia, profundidad e impacto en las campañas. Radio, televisión, por si acaso, la mayoría del Ecuador se informa en noticias por noticieros de la televisión abierta o de la televisión convencional, como nosotros, por si acaso. Entonces, ve, a los que creen que los medios convencionales desaparecieron porque Correa se pasó insultándonos 10 años, lamento decirles que gracias a Dios y a ustedes no es así. También redes sociales, desde luego, porque la gente sabe discriminar. ¿Saben cuánta gente cree lo que ve en redes sociales? 15%. De todo el mundo que la sigue, 15%. Y cada vez menos se siguen desprestigiando este mecanismo, pero no por eso hay que dejar de incursionar en ella. Programas como el de la cadena nacional que se hizo, estos de SMS, en fin, eso. Antes de concluir, le pedimos al doctor Luis Sarracín, exministro de Salud, que formule una inquietud, y fue esta. Buenas noches. Siendo el diagnóstico oportuno de la enfermedad por coronavirus, quisiera preguntarle a la ministra por qué no ha importado ya el kit de detección rápida de la enfermedad, en donde con una gota de sangre
se tiene el resultado, sea positivo o negativo, en 15 minutos, y esto podría ser de gran utilidad para el manejo de la enfermedad durante la epidemia potencial en el Ecuador? Me acabo de enterar de que existía esto. Señora ministra, tiene usted la palabra. Hoy es domingo, el lunes esperamos una respuesta formal y yo difundirla de las mejores maneras posibles. Empecemos, si puede, ahora mismo por su red social o Twitter, es urgente. O si de repente lo han importado y no se sabe, aclararlo. Si tiene alguna diferencia respecto a que el kit sirva o no sirva para lo que dice el doctor Sarracín, explicarlo también. Pero es insólito que si tenemos a la disposición esta innovación o mecanismo tecnológico no esté aquí. Igualmente, también es incomprensible que, sabiendo hace un pánico que esto se vendría, hayamos quedado o hayan quedado desabastecidas las farmacias privadas de mascarillas. Las entidades públicas sí tienen de las adecuadas. Asimismo que haya empezado a escasear el antibacterial. Y por si acaso los que tengo aquí, no tengo problema en mostrar la marca, aunque no es por publicidad indirecta, simplemente para que se sepa qué son. Este pequeñito lo cargo en el maletín, en el bolsillo, este grande está en la mesa. Pero al margen de esto, y tras agradecerles a ustedes enormemente por la sintonía y la comprensión a este formato especial, de veras, quiero también hacer notar que algo no hicimos de la mejor manera para que tantos casos se hayan disparado en el Ecuador. 13 al momento de esta grabación, 15, menos que en Brasil, menos que en Argentina, en donde apenas llegó uno y causó ciertamente más pánico que acá, menos que en Perú, menos que en Colombia. Las medidas de control no fueron lo intensas y lo drásticas que se requirió al principio. Que tampoco pasa en Estados Unidos, el otro día reportó uno que venía de Madrid y no chequean ahí, no me interesa. El Ecuador es otra realidad. Que así ahuyentamos a los turistas. Sí. Ya empezamos, a Galápagos comenzaron a restringir las entradas de ciertos turistas que venían de países donde el virus está demasiado diseminado. Italia, Irán, por ejemplo. Bueno, cuestiones así hay que profundizar. Y de nuestra parte, exigir, pero también colaborar. Exacerbar, si se quiere, exagerar las medidas de limpieza y de precaución, porque esa es la principal posibilidad de evitar que esto penetre. Y si hay algún síntoma que pueda relacionarse con esto, de inmediatamente verificar que no tenga que ver con coronavirus. Hay otra observación. Yo hice una prueba en la radio el jueves, llamando en vivo al 171, sin que se sepa que era yo, ni estábamos transmitiendo por la radio de cómo funciona el sistema. De esa experiencia mía, excelente. 2 minutos de espera, ponían mensajes vinculados al tema, me contestaron. ¿Cuál fue el problema? Pedí cita, porque yo quería estar seguro si lo que tengo en este rato, un poco de catarro y algo de tos, y no es tos seca, puedo ir a un sitio de salud para chequearme. ¿Sabe para cuándo me dio la cita? Hoy estamos marzo 9, para el 27 de marzo. Para el 27 de marzo. Me entendió Belén, se me fue el apellido. Muy bien esta chica. Serrana, de paso tenía acento de la sierra. Para el 27 de marzo. Y le dije, ya para entonces me he muerto si tengo coronavirus. Señorita me dice, lo siento, le digo, yo sé que no es su responsabilidad. Ya, no lo voy a hacer. Eso tiene que optimizarse. De alguna manera, no sé cómo, pues los especialistas son ustedes. Cuente con nosotros para que esto pase rápido y la curva de ascenso se convierta en descenso en poco tiempo más. Dios mediante, será hasta el próximo domingo. Si ustedes no callan y vencen el miedo, en una siguiente entrevista veraz.